Por primera vez desde que estamos en Marruecos, la policía llegó hasta donde estábamos. Era de noche y nos dijeron algo que no esperábamos escuchar. Pero para entender cómo terminamos ahí, tenemos que volver varios días atrás. Después de dejar atrás las montañas, llegamos a la costa. Nos encontramos con otros viajeros. Y escuchamos algo que no entendíamos. What's that? En estos días pasaron más cosas de las que podíamos llegar a imaginar. Buen día, este ha sido nuestro patio durante 2 noches. Decidimos alejarnos un poquito del caos de la ciudad y pasamos 2 noches acá en este estacionamiento que como pueden ver hay un hotel, una mezquita, un restaurante, un lavadero y por acá una estación de servicio. Teníamos mucho trabajo pendiente y además queríamos aprovechar a que el vidrio se secara bien, el pegamento, todo, y no estar viajando innecesariamente, que no teníamos ningún apuro, para asegurarnos de que todo quedara óptimo. Hemos aprovechado, ahora que tenemos vidrio nuevo, a hacer algunos cambios. Disfrutamos tanto del parabrisas vacío que en esta parada decidimos mover el monitor de la cámara ahí abajo, que era como lo teníamos en la otra jaconeta, y hemos dejado acá totalmente libre. La llamita siempre acompañándonos y dejamos el soporte para poner el celular cuando necesitemos filmar. Ahí va la GoPro y después ahí la Insta360 para poder captar todo lo que pase cuando necesitemos. Hemos cargado combustible, gastamos 448 dirham para 32 litros. Vimos que acá estaba más caro el combustible, también que cargamos el Exelium. Lo que no sabemos es si en esta zona de Marrakech está más caro el combustible o se ha subido recientemente debido a los acontecimientos mundiales. Nuestra próxima parada es la ciudad de Agadir. Tenemos 224 kilómetros, unas 2 horitas y media de viaje. Vamos a volver a la costa. ¡Ah, es verdad! Después de un montón de días que llevamos recorriendo Marruecos, volvemos a la costa. De todos modos, hay un montón de lugares para visitar sobre la costa, que el plan es hacerlo a la vuelta. Vamos a ir por autopista hacia Agadir. Supongo que acá nos van a dar, como hicimos la otra vez, un tiquecito y después pagamos al final. Shukran. Y miren lo lindo que se ha puesto el paisaje nuevamente. Nos volvimos a encontrar con las montañas del Atlas, que bueno, este cordón montañoso termina en el mar, así que ahora lo vamos a volver a cruzar. ¡Qué hermosura! Pero esta vez, en vez de andar haciendo camino de montaña sinuoso, lo vamos a cruzar a través de un túnel. La verdad que las rutas en Marruecos, impecables. Bueno, mitad de camino, cambio de piloto. Igual... ¿Se puede pagar con tarjeta? sí. Sí. Bonjour. Ok, with card. Algo de 66 escuché. Sí, 66 dirham. Merci. Merci. 66 dirham. O sea, eso fue lo que nos cobró el peaje. Y la verdad que la ruta estaba espectacular. Y era un montón, digamos. Hoy viajamos como 3 horas por la autopista. 2 horas y algo. Y desde que salimos. Sí. Tres cámaras prendidas en este momento, es obvio que la policía no te va a parar. Ya hemos llegado a Agadir, nos recibe con lluvia. Es una ciudad súper grande. Tenía otro concepto totalmente diferente. No creí que iba a ser una ciudad moderna así. Sufrió un terremoto muy grande en el año 1960
en el cual fallecieron un montón de personas y a partir de ese entonces empezaron a reconstruir la ciudad con construcciones mucho más modernas y antisísmicas. Les voy a mostrar dónde nos hemos estacionado. Estamos en el centro de la ciudad. Creo que es la primera vez que vemos canchas de pádel tan espectaculares. Nos dan unas ganas de jugar. Estamos en una calle, en una zona residencial. Vamos a ver si se puede pasar acá la noche sin problemas. Por lo pronto, vamos a almorzar. What's that? Tomorrow Sí, you have a fete por el Ramadán. for finish Ramadan. Ah, son festejos. Nos asustamos. We have a special day tomorrow. It's the end of Ramadan. Okay. So you do this every Okay, time. Yes. okay, thank you. It's not only. Yo pensé, no te puedo explicar la cantidad de cosas que pensé. Un montón. O sea, el mundo está muy convulsionado en estos momentos y todas las personas que nos escriben, chicos, están bien, está todo tranquilo. Nosotros decimos, sí, estamos a 8.000 kilómetros de distancia de la zona de Hasta que conflictos. empiezan a escuchar bombas. Y escuchamos un ruido. Digo, pero se me desfiguró la cara. Santi me dice, ¿es un trueno? Le digo, no, porque está lloviendo. Le digo, no, eso no es un trueno. Che, ¿y allá qué habrá? Porque No hay sé, policía. Voy a ir a ver. ¿Querés que vamos? Vamos. Cuando Santi bajó a ver qué estaba pasando, yo vi que las personas que estaban acá jugando al pádel estaban muy tranquilas. Entonces como que ahí le empecé a gritar, dije, esto tiene que ser algo relacionado con el Ramadán. Y efectivamente, muchos chicos salieron ahí a decirnos, quédense tranquilos. Se ve que nos vieron la cara de susto. Pero qué loco cómo uno siempre está tranquilo, porque vos decís, los conflictos en el mundo están lejísimos de acá, pero de un segundo para el otro se escuchan dos estruendos y te pasan 1000 cosas por la cabeza. Así que salimos a caminar un poquito a ver qué había por acá, porque yo sentía que los estruendos eran acá cerquita. Y aparte vibraba el piso también. De hecho, o sea, yo no sé si esto pasó o yo me lo imaginé, pero acá donde estamos llegando me pareció ver como algo, o sea, yo flashé fuego, o sea, a ese nivel. Y vimos que estaba la policía. Ah, me faltó agregar algo, que más temprano yo escuché los bomberos que sonaron como, las sirenas de los bomberos que sonaron como 2 o 3 veces. De hecho, están ahí. De paso, impresionante lo linda que es esta ciudad. O sea, acá fue donde ha ocurrido algo porque están los bomberos, estaba la policía. Bueno, de hecho están todos los... Hay un montón de pájaros volando. Supongo que todo relacionado con los estruendos. Ahora me quedo con la intriga de saber qué pasó. ¿Vos le entendiste algo al chico que te explicó? Que como mañana termina Ramadán, que siempre tiran como así bombas para festejar. Casame de la facha con la que bajé yo Media. de entre casa. Como siempre decimos, una anécdota más para contar. Miren, de paso, qué linda es esta ciudad, que es totalmente distinta, diferente a todo acá en Marruecos. Estamos en la plaza principal, todo súper iluminado. ¿Volvemos al motorhome, que está lloviendo? Sí, ¿la plaza estará cerrada porque habrá algo mañana o no? No sé, veremos. Miren qué linda la ciudad. Se ve súper arregladita. Muy moderna. Alto barrio tenemos. La mañana de hoy arranca para algunos no muy bien. Cómo odio sacarme sangre, por favor. Me pone de mal humor 2 días antes. Sí, te dije ayer, ¿estás mal preso? Y me decías, no. Quédese tranquilo que no pasó absolutamente nada. Es un análisis de control, de rutina. Y qué loco porque uno tiene muchos prejuicios. Yo decía, ¿dónde iré a encontrar un lugar en África para sacarme sangre? Está lleno de laboratorios. Buscamos uno, pudimos pagar con tarjeta. Igual que los laboratorios clínicos en Argentina. Espectacular. Bueno, me da risa que lo planteas como si hubiéramos ido al medio del campo. Y que si yo pensaba, digo, bueno, ¿encontraré en algún lugar para hacerme análisis de sangre? Claramente son ideas erróneas que uno tiene de los lugares. Como ustedes saben, siempre viajamos y recomendamos que a todos los que viajen tengan una asistencia al viajero, porque eso te cubre siempre en caso de accidentes o
o emergencias. Nosotros usamos ASIS 365 y siempre con nuestro código Hakuna 365 tienen al menos un 5% de descuento. Digo esto porque muchas veces pasa que hay promos y nuestro código está al 10 o al 15, así que los invitamos a que estén siempre ahí atentos, sobre todo en nuestro Instagram, que es donde vamos compartiendo estas promos. De todos modos, tienen que saber que no es una obra social, es un seguro para emergencias de viaje. Por ejemplo, esto era algo de rutina que no tiene nada que ver con un accidente o una emergencia, entonces el seguro no tiene nada que ver con esto. Pagué 680 dirham para unos 5 o 6 análisis que me pidieron. Lo que sí necesito es comer porque tengo como 15 horas de ayuno. Las calles están bastante vacías todavía, pero hemos visto a muchas personas, inclusive muchos niños o gente joven, todos con las chilabas, que son esas túnicas, y lo que estábamos leyendo a raíz también de comentarios que nos habían dejado en el video de YouTube y lo que nos contaron los chicos anoche ahí donde estamos estacionados, es que como hoy es el fin del Ramadán, se festeja un montón y miren, hay muchas personas con se ven chilabas nuevitas, así como recién estrenadas, y eso es porque, por ejemplo, una de las cosas que hacen es regalarse cosas. Y unas naranjas y me tentaron para desayunar. Pedimos el desayuno tradicional, que incluye una bebida, puede ser té o café, pan, jugo de naranja y miren la variedad de cosas para ponerle: miel, aceite de oliva, aceitunas y queso. Y traía, en realidad viene con otro pan que hoy nos dijo que no tenía, pero bueno, todo esto por la módica suma de 56 dirham. O sea, para los dos. Para los dos, digamos, sí, valía 28 dirham cada desayuno, o sea, $3 todo el desayuno. Así que vamos a desayunar con esta vista. Y decidimos aprovechar que está súper lindo el día para caminar y vamos a llegar hasta el mar. Estamos llegando al mar. Estoy pensando que acá en Marruecos, o sea, no sería la primera vez, porque la primera fue cuando llegamos desde España, que vimos el mar Mediterráneo, o sea, ya hemos estado en el mar, pero primera vez en el Océano Atlántico en África. Mirá qué buena playa. Estaba mirando el mapa recién. ¿Sabés a qué altura estamos? A la altura de Miami. ¿En serio? Del otro lado está Miami acá. Qué buena costanera para caminar por acá y la playa, qué amplia. Está hermoso para caminar por acá, salir a correr, hacer deporte. Está divino. Habíamos leído que esta ciudad realmente está muy preparada para el turismo, que hay un montón de hoteles como más de lujo acá frente al mar. Miren qué lindo que se ve. Algo que no les contamos, creo, es que en muchos carteles ustedes van a ver que hay, además del francés y del árabe, que sería el de arriba, aparece escrito en otro idioma, y eso es amazigh o bereber, según leí, pero nos pueden ayudar marroquíes en los comentarios. Lo que se está buscando es preservar toda la cultura amazigh, por eso cada vez más hay más carteles y cosas escritas en su idioma para preservar esa cultura. Anoche volvimos a dormir en el lugar a donde habíamos llegado, a Agadir, súper tranquilo. Y hoy nos movimos, hemos venido a un parking que lo vimos ayer cuando salimos a caminar, por dos razones. Una, porque nos hemos encontrado
con Amigos Viajeros. Sé que muchos de ustedes los conocen porque nos preguntaban que cuándo nos íbamos a poder cruzar con los chicos. Finalmente se ha dado este encuentro. Ellos son Sofi y Nico de Modo Van, argentinos, pero ya llevan como 5 años o más viajando por Europa. Y además porque el día está espectacular para disfrutar de la playa. Así que nos vamos a compartir con los chicos, tomar unos mates y disfrutar de las playas de Agadir. Miren lo que es el día de hoy. Hoy es sábado, está lleno de gente. Además siguen las celebraciones por la finalización del Ramadán, pero además hay muchísimo turismo por acá. Vamos a chequear la temperatura del agua. Ya te digo que tocando... ¡Ah! No, pero fría es poco, helada está el agua. Nuevamente en la ruta estamos dejando Agadir sorprendidos con esta ciudad moderna. Aprovechamos, hicimos cuestiones médicas, pasamos por el supermercado, abastecimiento completo, listos para salir a la ruta. Y desde acá arranca oficialmente, digamos, nuestra ruta hacia el sur de África, que veremos hasta dónde nos llega. O sea, todos ustedes siempre nos preguntan hasta dónde vamos y la respuesta es: vamos a ir viendo paso a paso. En este video que le dejamos acá arriba, contamos un poco cuál era nuestro plan, nuestro ambicioso plan de darle la vuelta al mundo. Como decía Carlos recién, vamos a ir paso a paso y como pueden ver en este mapita que le vamos a dejar acá, la idea es hacer un poco el norte de África. ¿Quién te dice que no logremos llegar directo hasta Sudáfrica desde acá? La verdad que nos encantaría, pero bueno, como... No sé si se escuchó justo en el GPS, pero bueno, sabemos que hay algunas zonas complicadas. Nos encantaría llegar hasta Sudáfrica, pero como no sabemos si eso va a ser factible o no, el plan se va a ir viendo sobre la marcha y siempre atentos a, obviamente, situaciones locales y a nuestros presentimientos, que si algo no nos cuadra, nos volvemos. Así que si todavía no lo hiciste, es momento de suscribirte a este canal y activar la campanita, porque no sabemos qué va a pasar, pero que aventuras por delante se van a venir un montón. Miren la tremenda vista que tenemos en estos momentos. Miren lo que es esta postal del océano. Esta noche tenemos ganas de dormir pegadito al mar, así que vamos a ver si logramos encontrar un lugar. Vamos en compañía. Un dato que les vamos a dar, que en los controles policiales tenés que esperar a que el policía te haga seña de que avances, si no vos tenés que frenar a cero. Toda la ruta que vamos a hacer ahora, vamos a ir bordeando el océano Atlántico. Grados hacen por estos lados. La sensación de 21 grados, pero el calor que pega a través del vidrio se siente como si hicieran mucho más. Vamos a ver qué tal el punto que habíamos visto en Park Fortnite con los chicos para pasar la noche de hoy. Creemos que va a estar increíble.
Miren cómo es la vegetación por acá. Está lleno de cactus, todos chiquititos, todos bajitos. Miren lo que es esa postal del mar. Vinimos caminando un poquito más para acá para ver si vale la pena venir con los motorhomes o si en el lugar donde estamos es suficiente. Buen día, amaneciendo por acá. Cafecito y vista al mar. ¿Qué más se puede pedir? Miren lo que es amanecer con esta vista. Qué belleza. Y un pan marroquí que tiene unas piñas. El plan del día de hoy es quedarnos acá a trabajar. Los chicos también tienen trabajo. Voy a aprovechar seguramente a meter algún lavadito con el lavarropa, aprovechando que hay un hermoso día de sol. Y veremos si pasamos de nuevo la noche acá. Yo creo que sí, porque da para quedarse todo el día. Está espectacular. Y puede que bajemos a la playa. Después de un día muy tranquilo en este paraíso, nunca imaginamos todo lo que quedaba por pasar. Actualización de nuestro día por acá. Estoy con un convaleciente. ¿Qué pasó? Yo creo que me debe haber hecho mal el agua, porque vomité esta mañana y no tomé más nada, no comí más nada en todo el día, volví a vomitar a la tarde. Ahora ya estoy bastante mejor, pero no sé si comer o no, así que nos hemos contactado con ASI 365 y me derivaron con un médico de Marrakech que me está por llamar, así que a ver qué me dice, si hago ayuno, si como, si... no sé. Algo para que tengan en cuenta es que uno con la asistencia tiene que contactarse dentro de las primeras 24 horas de lo que te haya pasado, ya sea de esa enfermedad o accidente. Entonces, en función de tu caso, ahí evalúan cómo te atienden. Como Santi contó los síntomas, le dijeron que lo primero que van a hacer es tener una consulta por telemedicina y, obviamente, dependiendo de cómo evoluciona la cosa, ahí se ve lo que toca por delante. Mira, escribí hoy a las 19:53. En un minuto me respondieron, me pidieron los datos y en 5 minutos analizaron el caso, me derivaron con un médico. Hello. Hello, yeah, I'm Dr. Khalid from the insurance. Hi, how are you? My name is Santiago. What's wrong with you? I had vomiting today on the middle day and then I only drink water. Mineral water, and a few hours ago I had vomiting again. Yeah. Now I think that I'm better, but I didn't eat in the whole day. Alright. I didn't eat nothing especially. I ate the same that my friends. So I don't know. Probably the water. I drank water, regular water, no mineral water. Después de explicarle cómo me sentía, me recomendó un medicamento para cortar los vómitos. Le expliqué que estaba en el medio de la nada y que era imposible en ese momento ir a comprar el medicamento. Entonces me recomendó comer y evaluar cómo me sentía. El médico fue muy amable e incluso me dejó su teléfono para que lo llame si me sentía mal. Quiero aclarar que los de ASIS 365 me preguntaron si hablaba inglés para contactarme con un médico, que iba a ser mucho más rápido que si no, que me buscaban un médico en español, pero que era probable que se demore un poco más, así que bueno, yo les dije que sí, que no había problema que sea en inglés, pero que estén tranquilos que si les pasa, pueden pedir que el médico hable en español. Acá la decisión de hablar con la asistencia fue
previniendo a que esto se complicara más en el día de mañana, porque Santi tomaba un poquito de agua y lo vomitaba. Entonces dijo, che, me da miedo que me deshidrate, porque había vomitado un montón. Entonces por eso está bueno, si uno puede anticiparse. Si queda en esta llamada y mañana está todo bien, buenísimo, y ojalá que así sea, pero si no, de todos modos, uno ya se anticipó. Más que nada por donde estamos ahora y nos estamos yendo para el sur en los próximos días, va a empezar a haber cada vez menos infraestructura. Entonces, bueno, ahí me está justo escribiendo el médico pasando el nombre del medicamento. Volví a comer y afortunadamente no volví a vomitar, pero el día todavía tenía sorpresas para nosotros. ¿Cómo va? ¿Hablan español? No, francés. Only francés. Et ça, il est interdit. Ça, non, il est interdit. Ayer. Le parking, Mirlev, t'as ici. Ah, no, we can't park here? Non, non. Okay. C'est dangereux. Okay. Il est très dangereux cette place. ¿Y tres? Très dangereux. Sorry, we don't understand. Can we stay one night and leave tomorrow? Because tomorrow. Because now it's later. We're going to sleep, and tomorrow morning we leave. We leave. In the morning. In the morning. 8 in the morning We leave. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Very much. Good night. Thank you. They are with us. We are friends. I'm going to talk with them. Thank you. Hasta el momento de estar editando este video, nunca entendimos ni que estaba prohibido estacionar ahí, y mucho menos que el lugar era peligroso. Son muy amables todos, hasta la policía que te viene, son como muy amables. Yo creo que más que nada vinieron a ver qué onda, porque como de toque le dijimos que dormíamos acá y nos íbamos, y primera echada de la policía acá en Marruecos. Que en Y definitiva, ni siquiera nos ni echaron. siquiera nos echaron, pero súper, súper amables, la verdad. Ahí están nuestros vecinos. Lo que sí, necesito seguir perfeccionando mis clases de francés para entender bien qué decía. Y como no entendimos lo que decía, decidimos pasar una nueva noche ahí.